Muy buenos días, hermanos y hermanas. Este es su hermano Orlando Castellanos, de nuevo aquí con ustedes, compartiendo estos mini estudios dominicales, ya que ayer tuvimos algunas dificultades de conectarnos bien. Hoy, esta mañana, he decidido llevar a cabo este mini estudio dominical para compartir con ustedes esta palabra basada en los estudios de los evangelios sinópticos. El resultado de estos estudios es de los diálogos cotidianos que tiene su servidor con otras personas durante los días entre la semana. Quiero darle muy buenos días a todos los participantes, a cada hermano, hermana en Cristo Jesús, a cada amigo y amiga que toma parte de esta página. Le invito a abrir el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Es el famoso capítulo 28 del Evangelio de Mateo, versículo 19. Muchos creen que allí se encuentra, escuche bien, la fórmula en cómo bautizar a un cristiano o a una cristiana. Pero Mateo 28, 19 es un mandato imperativo, que si lo leemos detalladamente, el versículo 19, en las Sagradas Escrituras dice: ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu. Así dice el texto griego. Este es el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así dice de que salgan todos aquellos que deciden a llevar a cabo este mandato, dice, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu. Es el mandato el que aparece aquí. La fórmula de cómo bautizar a través de la obediencia a este mandato la encontramos que se desarrolla por primera vez en Hechos 2, versículo 38. Hay que tener en mente que los seguidores de Jesús y los discípulos que comenzaron a seguir a Jesús después de que dejaron a su líder Juan el Bautista, habían visto con sus ojos el bautismo del arrepentimiento que llevó a cabo Juan el Bautista. Pero también los discípulos, los apóstoles de Jesús, con los discípulos que tenía Juan el Bautista, habían visto el bautismo que también practicó Jesús como testigo, pero que nunca bautizó a nadie, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 4, adelante, de que los apóstoles bautizaron también con un bautismo de arrepentimiento, en preparándose para el reino de Dios y su Mesías. Pues ellos lo tenían enfrente de él. Las Sagradas Escrituras nos dice a través del Evangelio de Juan que llega un momento que Jesús les dice que ya no les va a hablar con alegorías, con un lenguaje figurativo, sino de que les va a hablar claramente de su identidad. Hermanos y hermanas, este estudio debe llevarnos a nosotros a crecer en madurez y mantenernos firmes en las enseñanzas apostólicas que están registradas en las Sagradas Escrituras. La razón que traigo este estudio es porque muchos creen que Mateo 28, versículo 19, es el texto clave para saber cuál es la fórmula para bautizar cristianos, no para bautizar paganos, como hoy muchas denominaciones lo hacen, que creen que bautizando a gente inconversa pronto van a tener una mega iglesia. Y de esas hay muchas.
Este bautismo es para bautizar a personas que se han arrepentido de sus pecados y han entendido el propósito del Mesías en este mundo. Mateo 28:19 puede ser entendido solamente a través de las enseñanzas, las prácticas y las cartas escritas de los apóstoles. En Hechos 2:38, si abrimos nuestra Biblia allí en Hechos 2:38, vamos a leer un texto que también es muy predicado y muy enseñado en cómo se celebró el primer bautismo por parte de los apóstoles después de que el Señor dio la orden, el mandato de este bautismo después de que Él resucitó. Acuérdense que mucha gente se confunde creyendo que cuando Jesús estaba clavado en la cruz y aquel malhechor se arrepintió y aceptó el propósito del Mesías en su vida, y Jesús le respondió cuando le dijo que se acordara de él cuando estuviera en su reino, y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Muchos agarran ese texto para decir que aún el bautismo no es necesario. Acuérdense que todavía el Señor no da este mandato que aparece en Mateo 28:19. Ahora, los apóstoles, al escuchar este mandato, antes de que Jesús ascienda a los cielos, ascienda al trono del Padre, a sentarse a la diestra de ese trono, como el justo juez, como el brazo revelado de Yahweh, los apóstoles entendieron muy bien este mandato. En Hechos 2, versículo 38, dice que el famoso apóstol Pedro le dijo a todos aquellos que estaban reunidos en el día de Pentecostés, arrepentidos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y recibéis el don del Espíritu Santo. En el texto griego dice Santo Espíritu, que Pedro les dice que si se arrepienten de sus pecados y que cada uno de ellos se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, pueden recibir el don del Santo Espíritu. La iglesia comienza a bautizar a todo cristiano, a toda cristiana en aquel tiempo, comenzando desde Jerusalén, a Judea, a Samaria y a todas las naciones. Repito, la iglesia, el pueblo cristocéntrico que ha creído que Jesucristo es el Mesías, la Israel que ha despertado y ha tenido ya el encuentro con el Mesías, y los descendientes de Israel, de las 12 tribus, y los descendientes, la descendencia de Adán y Eva, todo el linaje humano, descendientes de Noé, son bautizados en el nombre de Jesucristo desde Jerusalén, Judea, Samaria y todas las naciones. Se sigue practicando el bautismo en el nombre de Jesús. Esto es bien importante para nosotros para poder entender bien las Sagradas Escrituras, porque el bautismo que practicaron los que andaban con Jesús
fue el bautismo de acuerdo no solamente a las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero también las enseñanzas que trajo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo continúa enseñándole a los apóstoles qué es lo que deben de llevar a cabo. Después de que Jesús sube al cielo y les envía la promesa del Espíritu Santo. Pero primero hay que ver qué relación tenía Pedro con Jesús. En Juan 21, versículo 16, dice de la siguiente manera: Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, o sea, Jesús: pastorea mis ovejas. Aquí el texto nos dice que Pedro recibió autoridad de pastorear de parte del Señor y su Maestro, Jesucristo. Le otorgó una autoridad a Pedro, sí, ahorita que estamos viendo el personaje de Pedro, de poder pastorear las ovejas de la iglesia. Y así dice el texto muy claramente: pastorea mis ovejas. Ahora, Pedro, en Hechos 10:48, igual como en Hechos 2:38, se encuentra al frente de un general que se llama Cornelio, que ya era un proselito, ya estaba por aceptar ir a hacerse los baños de purificación en el templo, para que se le reconociera como un creyente de la fe de los hebreos y del Dios de los hebreos, y poder participar en la liturgia del templo. Pero un ángel se le aparece a Cornelio y le dice que ha escuchado sus oraciones y sus limosnas y que le va a enviar un bajador del cielo, del reino de Dios. Y es a Pedro a quien envía el Señor. Entonces, en Hechos 10:48 se dice que Pedro, al mirar que aceptaron el evangelio y mirar que fueron bautizados en fuego por parte de Jesús, o sea, bautizados en el Espíritu Santo, y que comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar, dice que inmediatamente después de eso los mandó que se bautizaran todos los que escucharon la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el texto arameo junto con el texto griego que Pedro mandó bautizarles, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro, quien recibió la autoridad de parte del Maestro, de parte del Señor Jesucristo, de poder pastorear las ovejas del Señor, hizo lo correcto. No creo que Pedro fue un mal estudiante, un mal discípulo que no hizo las cosas correctas. ¿Y por qué digo eso? Porque el Señor se aseguró que estos hombres tuvieran y se mantenieran en una relación íntima con Él. Así es. Lo vamos a ver. En Juan 17, versículo 20, Jesús, en su oración sacerdotal, como sumo sacerdote sin descendencia biológica, sacerdote no levita, sino del sacerdocio eterno, Melquisedec. En Juan 17, versículo 20, nos dice claramente que Jesús oró a su Padre pidiendo por los apóstoles. Y en esa oración
se encuentran estas palabras que él dice el texto de Juan, capítulo 17, versículo 20. Mas no pido solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de ellos. En otras palabras, el Señor nos dice que las enseñanzas apostólicas que encontramos en el Nuevo Testamento son aptas a llevar a aquella persona que no conoce a Jesucristo a conocerle a Él, y también, como dice el último capítulo del Evangelio de Juan, que su Evangelio fue escrito para que creyeran en Jesucristo y tengan vida eterna. Necesitamos que tener en mente que los apóstoles, cuando hablaban, cuando hacían obras y cuando redactaban sus cartas, llevaban ese efecto de un mensaje de salvación que se manifestó a través de lo verbal, a través de las obras, de los hechos y a través de sus escritos, especialmente como hemos leído en la praxis apostólica, en los hechos de los apóstoles que encontramos en el libro que nos habla del Espíritu Santo, nos habla del nombre de Jesucristo como fue predicado, pero especialmente nos habla de la autoridad eclesiástica que Dios le otorgó al colegio apostólico. No me estoy refiriendo a un colegio de estudio de hoy en día que se consideren ser apóstoles, ni tampoco la iglesia de la esquina que se llama la Iglesia Apostólica Julana, ni tampoco a la sede de Roma, cual se consideran ellos tener sucesión apostólica y de Pedro. Me estoy refiriendo a los verdaderos apóstoles, a los apóstoles que dejaron sus sagrados escritos para nosotros entender y creer de la manera correcta. Muchos hemos tenido maestros que nos han enseñado, nos han instruido en la fe del cristianismo, pero ninguno de ellos se puede comparar al maestro que tuvieron los apóstoles. Imposible. ¿Por qué? En Juan 13:13, fíjese lo que dice Jesús, en cómo estos apóstoles pudieron identificar su relación con Él como su maestro y como su Señor. Dice, ustedes me llaman el maestro. Así dice el texto griego, el maestro. Y el Señor. Y dicen bien, porque lo soy. Jesús confirma que Él es el maestro y el Señor. Le pregunto a usted, ¿quién es más importante? ¿Un maestro de hoy en día o el maestro Jesucristo y sus enseñanzas y la autoridad que le delegó a los apóstoles? Esta autoridad que le delegó a los apóstoles es una autoridad que fue delegada no solamente en su presencia manifestada en carne, en vivo y en directo, el Jesús histórico a los apóstoles, pero también les delegó esta autoridad en una continuidad de que iban a recibir el Espíritu Santo para ser enseñados y ser llevados a entender cosas nuevas y recordarles las enseñanzas de Él, y para que redactaran y enseñaran precisamente la verdad con obras también. El famoso capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 26, nos habla de eso, de que ese es el propósito del Espíritu Santo después de la ascensión del Señor
Jesucristo, de ser enseñados por parte del Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así dice las Santas Escrituras. Ahora, si nosotros dudamos de que los apóstoles enseñaron un bautismo contra el mandato de Mateo 28 y 19 y creer que Mateo 28 y 19 es la fórmula bautismal, entonces estamos diciendo que las Sagradas Escrituras no son inspiradas por el Espíritu Santo y que Jesús produjo puros apóstoles rebeldes contra la obediencia de Jesús y el Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20, quiero que escuche detalladamente lo que dice Jesús. Si guardan mi palabra, también guardarán la nuestra. Interesante. Si guardan mi palabra, también guardarán la nuestra. En otras palabras, Jesús está enseñando que las enseñanzas de los apóstoles son palabra de Dios. Por eso Pablo, ahora comienzo a hablar de Pablo, ya hablé un poquito de Juan, un poquito de Pedro, que luego regresamos a estos personajes. Pablo por eso le dice a la comunidad de Éfeso que la fe está fundada en las enseñanzas de los profetas y de los apóstoles y en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Esa es la manera de entender las Sagradas Escrituras y especialmente el cumplimiento de ellas, que Jesucristo nos da la interpretación correcta junto con el colegio apostólico. ¿Cuál colegio es este? Los apóstoles que escogió el Señor Jesucristo y aquellos que aceptaron también en la era subapostólica las enseñanzas de estos apóstoles. Ahora sí, vamos a regresar con Pedro y con Juan y con Pablo. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 2, nos da a saber que Lucas investigó bien qué era lo que se había escrito ya de Jesús y qué era lo que se predicaba y quiénes fueron los testigos que anduvieron con él y cómo fueron formados. En Lucas 1, versículo 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas entra en la era subapostólica a hacer esta labor, esta investigación. Y es Lucas el que redacta el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, ¿sería que Lucas inventó historietas, fábulas, cuentos, mitología, de mitos, mentiras, leyendas? ¿De cuál fue el desarrollo apostólico? Definitivamente que no. Aquí dice que se encontró con los testigos que fueron hechos ministros por la palabra. Y esa palabra es Jesucristo. Estos hombres ya habían desarrollado el mensaje del Señor verbalmente, a través de obras y a través de escritos que circulaban en ese tiempo. Entonces sabemos que Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles, nos da a saber
de que ese bautismo se desarrollaba en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, estoy hablando particularmente de esto porque muchos creen que Mateo 28:19 es la fórmula de bautizar. Si fuera la fórmula de bautizar, encontráramos nosotros en todos los escritos apostólicos que se bautizaba de esa manera. Estoy usando solamente la fuente del libro que tiene autoridad sobre cualquier otro libro de la historia de la Iglesia. Aunque la historia de la Iglesia nos registra el derecho canónico católico romano de que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo se practicó aproximadamente más de 1400 años después de Cristo. Eso será otro tema cuando esté hablando sobre la historia de la Iglesia, desde esa perspectiva en cómo la historia de la Iglesia dentro del cristianismo fue desarrollándose con una identidad que fue perdiendo la identidad apostólica de la cristiandad. Entonces, Mateo 28:19 no es la fórmula, es el mandato. Es el mandato de ir a bautizar. Entonces, allí en el texto griego dice bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Pero ahora, hay algunos que dicen, no, el peso está en este texto, y hasta le preguntan a las personas, y interrogan a las personas, y debaten con las personas, y hasta se enojan, y dicen, ¿qué tienen más autoridad? ¿Las palabras de Jesús o la de los apóstoles? ¿Qué diría Jesús después de que hemos escuchado los versículos que hemos leído? Jesús les da una autoridad de poder pastorear las ovejas. Les da la promesa del Padre, el Espíritu Santo, en cual el Espíritu Santo les va a enseñar cosas nuevas y les dice, harán obras más grandes de las que yo hice. Y una de ellas es que Jesús nunca bautizó a nadie en las aguas. Fue testigo, junto con sus apóstoles, que sí bautizaron gente. Pero después de la resurrección, tampoco Jesús bautizó a nadie en agua. Jesús le dejó esa responsabilidad a la iglesia. Él bautiza en el Espíritu Santo. ¿Cómo bautizó a los primeros cristianos y cristianas de la iglesia cristocéntrica, de la asamblea, el pueblo cristocéntrico, de la Israel cristocéntrica, que encontramos en Hechos 2? El bautismo es llevado como lo hemos leído. Y el primer bautismo que se da en el nombre del Señor Jesucristo, se bautizaron más de 2000 personas, más de 1000 personas. En Hechos 2, versículo 38, se encuentra ese bautismo. Hay un comentario que tiene años flotando cuando interpretan este texto. Y es un comentario que uno lo encuentra en los seminarios o en el instituto o en la universidad cristiana. Y yo me acuerdo que me encontré con ese comentario en un comentario muchos años atrás, y le doy gracias a Dios por toda la educación que he recibido, aunque fuera así, porque eran inicios de entender las Sagradas Escrituras. Y si me acuerdo, era un comentario de la editorial Moody Bible Institute. Y dice ese comentario que la gente se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo que porque eran judíos y no habían aceptado todavía que Jesús era el Mesías, y se les requería confesar que Jesús era el Mesías porque ya conocían al Padre y ya conocían a Dios Espíritu Santo. Bueno, vamos corrigiendo eso. El pueblo de Israel siempre había sabido que el Santo Espíritu, el Espíritu Santo, es el Espíritu de Yahweh, del Padre.
de que el bautismo fue dado en el nombre del Señor Jesucristo solamente a los judíos porque no aceptaban que Jesús de Galilea, Jesús de Nazaret, Jesús el hijo de María, era el Mesías? Definitivamente que no. ¿Por qué? Porque este bautismo en el nombre del Señor Jesucristo se va a dar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y a todas las naciones. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Pedro, ya lo vimos, que bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, vamos con Juan, con el apóstol Juan, en cual he citado bastante los textos del Evangelio de Juan. Entonces, vamos a ver un pasaje aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14. Adelante. Es aquí donde Pedro y Juan están en Samaria. Ya no están en Jerusalén, donde está el nacimiento de la iglesia, donde fue fundada la iglesia, donde fue escogida la iglesia desde antes de la creación, pero tampoco están en Judea, entre los judíos, sino que en Samaria, entre los que no eran aceptados y no son aceptados hasta el presente en el pueblo judío como sus parientes, pero sí lo son. Cuando uno investiga de dónde vienen los samaritanos, nos quedamos con los ojos abiertos. Entonces dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Verso 15. Quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. O sea, para que fueran confirmados, bautizados directamente por el obispo, el Señor Jesucristo, quien es el que da el Espíritu Santo. Verso 16. Pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Interesante que encontramos aquí que ya hay un transcurso de tiempo de misiones por parte de Pedro, por parte de Juan. Acuérdense que Pedro también llevó el evangelio en todo lo que es la área del Medio Oriente. Pedro y Juan ven este bautismo como un bautismo bien hecho, formal, y que es la manera que se debe de bautizar. Por eso Lucas, en la era subapostólica, que viene y investiga todo lo que habían hecho ya los que habían desarrollado misiones y habían sido testigos de Jesucristo en lo físico y en lo espiritual, que conocieron al maestro, al quien ellos le llamaban el maestro y el Señor, que este bautismo estaba bien aceptado entre ellos. Y lo único que les faltaba es de que recibieran el bautismo en fuego por parte del obispo, por parte del pastor de los pastores, el que le llama Pedro, el príncipe de los pastores, de parte del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos a Pedro y a Juan que ven este bautismo como un bautismo hecho de la manera que ellos bautizaban, obedeciendo el mandato de el capítulo 28, versículo 19 del Evangelio de Mateo. Ya que hemos visto un poco de Pedro y de Juan, ahora vamos con otro personaje que nos va a ayudar a aclarar qué tan importante es esto para aceptar las enseñanzas apostólicas como palabra de Dios.
Miren, las enseñanzas de los apóstoles no contrastan las palabras de su maestro y de su Señor. Ellos fueron parte del colegio único que existió, donde el maestro, Dios mismo manifestado en carne, el Señor, Dios mismo manifestado en carne, el Verbo directamente educó a estos apóstoles y se aseguró de educarles en continuidad hasta que se desarrollara toda la revelación necesaria para que los cristianos pudieran obtener y tener las enseñanzas suficientes para la salvación de la iglesia. Les dio el Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, Dios mismo, el Espíritu de Dios, no solamente los guió para dar un mensaje verbalmente de salvación, pero también de hacer obras que son las obras reveladas para obtener salvación en obediencia a estos mandatos, y hablando particularmente de uno de ellos, de Mateo 28:19. Y también los guió para redactar los escritos inspirados por el propio soplo del Espíritu de Dios. Véngase conmigo a entender lo hermoso de las enseñanzas apostólicas. Quiero hablar de Pablo. ¿Por qué de Pablo? Porque Pablo nos va a ayudar bastante a entender las enseñanzas apostólicas, de entender que Mateo 28, versículo 19 es un mandato y que la fórmula bautismal la recibió el apóstol Pablo de 6 años después de la muerte, de la resurrección del Señor Jesucristo. Interesante. Ponga atención. Yo cuantas veces me acuerdo de esto y lo repito de nuevo en mi mente y lo estudio de nuevo, me llena de alegría de saber que los apóstoles nos enseñan la verdad. Pablo llega a tener un encuentro con Jesucristo de 5 a 6 años aproximadamente después de la resurrección de Jesús, después de que Jesús sube al trono de su Padre, después de que Jesús dijo, consumado es, en la cruz de Gólgota. Han pasado de 5 a 6 años de misiones, de la existencia de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo, de la iglesia del cuerpo de Cristo, de la esposa, la novia de Cristo, que sigue bautizando todavía en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, lo interesante de Pablo, que Pablo fue llamado a manifestar este bautismo también, no solamente predicar, aunque él le encantaba predicar bastante, de manifestar y enseñar este nombre no solamente a los paganos, pero también al pueblo de Israel, incluyendo a los judíos. Vamos al capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Y no vamos a leer todo el capítulo porque es un mini estudio dominical que estoy dando, que necesitaba que darlo ayer, pero tuve problemas técnicos. Dice el versículo 13, 14, 15 y 16. Dice, pero Ananías respondió al Señor, a Marí, he oído de mucho acerca de este hombre, refiriéndose a Pablo.
cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, o sea, a los cristianos y cristianas, a la iglesia. El 14. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, no los que invocan tu autoridad, los que invocan tu nombre. Y pues el Señor Jesucristo se llama igual que el Padre. Cuando uno estudia eso en las lenguas bíblicas, nos damos cuenta. Verso 15. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Cuando uno estudia detalladamente el llamado del apóstol Pablo, nos damos cuenta que también fue enviado no solamente a predicar a los gentiles, pero también al pueblo judío. Y lo hizo en sus misiones de predicarle también a los israelitas que se encontraban en muchas partes del mundo por las diásporas anteriores. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Este relato es un relato sinóptico que lo encontramos 3 veces redactado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero Pablo, quien se entregó al Señor, él fue obediente. Escuche bien, este acontecimiento se da 5 a 6 años después de que la iglesia se expandió, creció desde Jerusalén, Judea, Samaria y a todas las naciones. Aquí viene todavía la continuidad apostólica. Y no me estoy refiriendo a la iglesia de la esquina que se llama la iglesia apostólica Julana, ni tampoco a la iglesia de los que los pastores se llaman apóstoles, ni tampoco a la sede apostólica romana o a la sede apostólica de la iglesia de Siria o a la iglesia ortodoxa de Grecia o a la iglesia luterana o a la iglesia episcopal o a la iglesia presbiteriana. Me estoy refiriendo a las Santas Escrituras, a la sede verdadera del colegio apostólico que acepta a Pablo directamente, el decano del colegio apostólico que se llama Jesucristo. Y Ananías lo bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí en Hechos capítulo 22, bastante atención. Pablo, delante del pueblo, que solamente entiende la lengua hebrea y el arameo, algunos el griego, porque Pablo habló también el griego, como muchos hebreos y judíos ya lo hablaban en aquel tiempo. Acuérdense que ya existía el Antiguo Testamento redactado en griego. El griego no era un lenguaje extraño para ellos ya. El cuñé, aunque con acento de ellos, lo entendían. Pero aquí dice el texto que cuando Pablo da a saber sobre su testimonio, cómo fue bautizado, en Hechos 22, versículo 14, 15, 16, nos dice claramente, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado, para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca. Si hay alguien que recibió muchas revelaciones de parte de Jesús, fue Pablo, no solamente Juan. El verso 15. Porque testigo suyo serás a todos los hombres de los que has visto y oído. Verso 16. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate
y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí Pablo es bautizado en el nombre de Jesucristo porque el único que lava nuestros pecados es el Cordero de Dios con su sangre. Y cada vez que se invoca el nombre del Señor Jesucristo, todos esos méritos de la sangre de Jesús toman efecto. No es el agua del bautismo la que limpia los pecados. Es el nombre, los efectos de aquel que murió como cordero, como dice el libro de Isaías, como un corderito, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para perdonar y sanar nuestras iniquidades, para sanar nuestras enfermedades, para darnos libertad completa y poder obtener una relación directa con el Padre del Cordero, revelado en el Cordero también. Ahora, dicho esto, este bautismo es practicado en el nombre del Señor Jesucristo. Este bautismo pertenece al colegio apostólico del primer siglo de la iglesia. Es el bautismo que el Espíritu Santo guió a este colegio a cómo desarrollarlo. Esta fórmula que encontramos en obediencia a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Jesús de la fe, que es el mismo Jesús histórico, que tuvieron estos apóstoles, a quienes ellos le llamaron: tú eres el Maestro, tú eres el Señor. Ahora, el Espíritu Santo los llevó a ellos a enseñar, a practicar, a redactar estas verdades de la siguiente manera. Ya vimos en el Evangelio de Juan que Jesús oró que para que aquellos que escucharan a los apóstoles, que por las mismitas palabras que salieran de la boca de ellos, inspiradas por el Espíritu Santo, llegaran a creer en él. En el Evangelio de Juan, en el último capítulo, apunte estos capítulos y estos versículos. Apúntelos bien. Se nos da a saber en el capítulo 20 y 21 que Juan nos da a saber cuál es el propósito de su redacción. En el capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, necesitamos que descartar lo que redactaron, lo que predicaron, lo que enseñaron los apóstoles. Definitivamente que no. La iglesia no tiene la autoridad de cambiarle al mensaje revelado por los apóstoles hacia nosotros. Lo único que tiene que hacer la iglesia es someterse a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien nos enseña qué hacer. Nosotros no le enseñamos a la palabra de Dios qué hacer. Entonces, vamos con Pedro y luego regresamos con Pablo. Ya que hemos estado viendo estos personajes de Juan, de Pedro y de Pablo. Véngase conmigo a lo que dice Pedro, quien fue enviado por parte de la asamblea del colegio apostólico, él y Juan, a predicar y orar por los creyentes que están en Samaria.
Eso nos da a saber que Pedro nunca fue el papa, de que él mandaba a todo el colegio. No, lo mandaban a él. Y fíjese lo que dice aquí las Sagradas Escrituras en la segunda carta de Pedro, redactada por los puños de Marcos, en el capítulo 3, versículo 14. Por tanto, amados, puestos que aguardéis estas cosas y procurar con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha y irreprensibles. Y considera la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. El verso 16. Asimismo, en todas sus cartas, habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes y instables tuercen como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Los escritos de los apóstoles son considerados sagradas escrituras. Decir que Mateo 28, 19 tiene más autoridad que los escritos apostólicos, o decir que los escritos apostólicos tienen más autoridad que Mateo 28, 19, es una pregunta que no tiene sentido en la lógica de entender la inspiración de las Sagradas Escrituras. Ya vimos aquí Pedro hablando de las cartas de Pablo. ¿Cómo eran entendidas estas cartas? Los apóstoles predicaron verbalmente, inspirados por el Espíritu Santo. Hicieron obras como bautizar a la gente en el nombre del Señor Jesucristo. Y repito, en la historia del derecho canónico católico romano hay registro, hay historia canónica, que es un montón de libros, que ese bautismo duró aproximadamente 1400 años practicándose. Esto no fue de que fue algo revelado después en el siglo XIX. No, fue algo que se dejó de practicar. Algo que se trató de borrar de la liturgia cristiana. Entonces vamos aquí con Pablo y concluyo con Pablo. Pablo, en sus cartas a la comunidad de Tesalónica, en la segunda carta, capítulo 3, dice lo siguiente en el versículo 14. Dice, y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señala a tal y no os asociéis con él, para que se avergüence. Dice el 15, sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amoléstale como a un hermano. Las cartas son recibidas con esa autoridad, que si aquel que no recibe las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, que no tengas compañía con él, hasta que se avergüence y a ver si se arrepiente y acepta la palabra de Dios y se convierte en totalidad, en obediencia a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras redactadas bajo el soplo del Espíritu Santo por el puño de los apóstoles. En el capítulo 2 de esta carta, versículo 15, dice, así que, hermanos, estar firmes y conserva las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Hermanos, no hay que olvidar que las enseñanzas apostólicas reveladas a nosotros
La palabra de Dios, por palabras, por obras que realizaron y por los escritos que redactaron, es palabra de Dios. Espero que este mini estudio dominical le permita a usted entender estas verdades y lo lleve a usted a unirse a las Sagradas Escrituras y tener un mayor crecimiento de convicción a través de las Sagradas Escrituras, de las enseñanzas que hemos recibido de los escritos de la iglesia verdadera, de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo, de la Israel cristocéntrica, de la iglesia escogida antes de la creación y de la iglesia que se mantiene, se mantuvo y existe hoy en todo creyente que se apega a las enseñanzas del Señor, de los escritos proféticos y de los apóstoles para la seguridad de su salvación. Que el Señor Jesucristo le bendiga desde su trono celestial a usted y a toda su familia.